Pues bien, el día de hoy voy a hablar de el libro del apóstol Santiago. Es muy corto, ahí se puede ver. Únicamente tiene dos hojas por ambos lados, pero muy valiosas porque aquí nos está dando unos consejos que valen oro molido. Para empezar, debo decirles que el apóstol Santiago era hermano de Juan, el apóstol y evangelista de Jesucristo, ambos llamados hermanos del trueno. Eran hijos de Zebedeo, pero también Jesús les llamaba los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran muy enérgicos. Incluso en una ocasión el apóstol Santiago pidió a Dios que mandara fuego a la tierra para que les ayudara a acabar con sus enemigos. Una de las cosas más importantes que destaca en el libro de Santiago este apóstol es la fe. La fe es la existencia es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta definición la encontramos en Hebreos 11:1. Pues bien, a Santiago, al igual que todos los apóstoles, se les atribuyen innumerables milagros porque Dios o Jesucristo les dio ese poder a todos los apóstoles que acompañaran su evangelización con prodigios y milagros. El apóstol Santiago también es conocido como Jacob o Jacob, o bien Santiago el Mayor, para distinguirlo de otro Santiago que también era discípulo de Jesucristo. Es verdad que en algunas partes de la Biblia, por ejemplo en los Evangelios, se menciona a Santiago como el hermano de Jesucristo, pero aquí tenemos que hacer una aclaración. El apóstol Santiago en su evangelio apócrifo, porque hay un evangelio de este apóstol, aclara ese punto. Él menciona que José, esposo de María, había sido casado anteriormente y había tenido hijos. Entonces, este parentesco de hermanos entre Jesús y Santiago podría tener una respuesta en ese evangelio apócrifo. No obstante ello, debemos recordar que a renglón seguido de esa relación de parentesco hay una aclaración. Relata ese pasaje bíblico que Jesucristo estaba dando un sermón ante la multitud y alguien le dice: tus hermanos y tu mamá quieren hablar contigo. Y él les contesta: ¿quiénes son mis hermanos y mi mamá? Y él mismo le responde, señalando a la multitud: estos son mis hermanos y mi mamá, porque mis hermanos y mi mamá o mis parientes son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién le podría afectar ese hecho de que se mencione un hermano con esta explicación que acaba de dar? Si la explicación que nos da rebasa nuestras expectativas, porque nos está adoptando como familia.
¿En qué nos importaría si se menciona o no un hermano? ¿En qué nos afectaría a nosotros? ¿Sí? De todas formas, nosotros nos queda muy claro que la Virgen María nada más tuvo como hijo a Jesucristo, porque no existe una prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, pasando a otro tema del apóstol Santiago, fue el primer mártir de los 12 apóstoles elegidos por Jesucristo para predicar su palabra. El rey Herodes Agripa lo mandó decapitar por predicar el evangelio. Sus restos actualmente se encuentran en la Catedral de Santiago de Compostela en España. Su fiesta patronal es el día 25 de julio de cada año y atrae a miles de cristianos de todo el mundo. Entre sus legados están el libro de Santiago, que se encuentra agregado en la parte final del Nuevo Testamento de la Biblia. También su evangelio apócrifo y una tradición que se hizo en base al tema principal de su libro, que es la fe. Esta tradición consiste en una peregrinación a pie, o también puede ser por medio de bicicleta últimamente, que tiene como destino final la tumba donde yacen sus restos. Se recorre todo España, son aproximadamente, pues aquí menciona que son 100 kilómetros, el recorrido en España, y que la tumba de Santiago se encuentra situada en la Catedral de Santiago Compostela en Galicia, España. Este recorrido es apoyado no solamente por las autoridades religiosas, sino también por las autoridades civiles y asociaciones privadas no gubernamentales. En un tiempo hubo unos grupos de ateos que quisieron quitarla, pero no lo lograron. ¿Cuál es el motivo de esta peregrinación? La fe en Dios. Porque hay testimonios de que la gente que camina este recorrido con fe obtiene una respuesta favorable a sus peticiones. Incluso se han realizado libros, películas, diarios en relación a este recorrido. Lo relacionan también con el aspecto amoroso, porque muchas personas han encontrado en ese recorrido amistades y prospectos sentimentales y hasta matrimonios. Pues bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según el apóstol Pablo lo menciona en Hebreos 11:1. Y ya entrando al contenido del libro de Santiago, inicia con una presentación donde dice: Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Y para empezar, menciona que la fe produce paciencia. La paciencia logra su objetivo y nos hace personas íntegras sin que nos falte nada. Ya lo decía Jesucristo antes: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le podrían decir a las montañas: muévanse, y se moverán. ¿Y qué decía el apóstol Tomás?
porque no creía que Jesús había resucitado hasta que lo vio en persona. Cae de rodillas y le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío, tengo fe, pero aumenta mi fe. También señala que si alguno de nosotros consideramos que nos falta la sabiduría, que le pidamos a Dios con fe que nos dé la sabiduría y Él nos la dará. También señala que es dichoso el hombre que está sujeto a la prueba, porque a veces decimos: oh, qué difícil momento estoy pasando en la vida. Pero sucede que estamos siendo probados por Jesús, por Dios. Por eso dice: dichoso el que supera la prueba, porque una vez superada recibirá la corona de la vida. Así es de que no se preocupen si alguno de ustedes en este momento está pasando por un momento difícil. Tengan por seguro que todo llega y pasa, que no hay mal que por bien no venga, que Dios habla por los que callan y que Dios nunca nos desampara. Al contrario, es una prueba que una vez superada, vamos a decir: gracias, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Nos recuerda que todos vamos a ser tentados a pecar. Que no olvidemos que cada uno es tentado a pecar por su propia pasión, que lo arrastra y lo seduce. Dice que después de la pasión concibe y da a luz al pecado, y el pecado conduce a la muerte. Señala que todo regalo valioso viene de arriba, y menciona a Dios como un Padre de luces. Señala que pongamos en práctica la palabra de Dios, que no nos contentemos nada más con oírla, porque si nada más la escuchamos, a los que estamos engañando únicamente es a nosotros mismos. Agrega que la religión verdadera, la religiosidad auténtica, consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en estado de necesidad y en conservarse incontaminado del mundo. Prohíbe estrictamente la discriminación. La discriminación, acuérdense que puede ser por ideología, por creencia religiosa, puede ser por orígenes, puede ser también por cuestiones jerárquicas, puede ser discriminación entre pobres y ricos. Estamos hablando de una discriminación moral, no jurídica. Entonces, la discriminación es que hagamos menos a una persona por alguna razón. Y dice aquí con un ejemplo, nos habla de la discriminación. Que si vemos una persona bien vestida y por ese hecho le damos un lugar para sentarse de honor, en cambio a la persona que va mal vestida le damos un lugar, aquí señala, en el suelo, dice que estamos actuando con parcialidad y que se están convirtiendo en jueces que se rigen por criterios perversos. Ofrece una solución para no caer en esa tentación de hacer discriminación. Dice que si cumplimos la suprema ley de la Escritura, ¿cuál es la suprema ley de la Escritura? Es el primer mandamiento, que si ese se cumple, ya los demás se cumple por añadidura, y que consiste amar a tu prójimo como a ti mismo. Que si se cumple este mandamiento, estás actuando bien. Ahí no tienes duda, ni margen de error. Pero que si se hace distinción de personas, se comete pecado
y la ley condena como transgresores. Repito, pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y la ley condena como transgresores. La ley los condena como transgresores. Por lo tanto, dice, quien observa toda la ley, pero quebranta un solo precepto, se hace reo de todos. Y cita un ejemplo. Dice, quien dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Por lo tanto, si dice, si evitas el adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. Nos invita a hablar y actuar como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad. Pues dice, de lo contrario, tendrán un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia. Señala también que una fe sin obras es una fe muerta. Yo sé que el apóstol Pablo, a diferencia de del apóstol Santiago, mencionaba que no era necesario las obras, que porque Jesucristo también podía elegir una persona por gracia y él se ponía de ejemplo. Porque decía Pablo, yo siendo perseguidor de los cristianos, por pura gracia fui elegido por Jesucristo, tú pecador también puedes ser elegido por él. Pues sí, es cierto. Él habla de lo que él vivió en el tiempo que tuvo esa experiencia mística con Jesucristo, porque acuérdense que él no lo conoció en persona, sino que fue después de que falleció, que se le aparece a él. Y pues bueno, pues Santiago, igual que Pedro, vivieron en otro contexto la situación, su experiencia de conocerlo en persona, y por eso ellos fueron testigos de los milagros que hizo Jesús. Y por lo tanto, con base a esa escuela, dice, no, la fe tiene que estar acompañada con obras. ¿Sí? Aquí hace una reflexión también el apóstol Santiago en el sentido de que de nuestra boca pueden salir maldiciones y bendiciones. Y una boca que habla mal, señala él que es como una persona que está cargada de veneno mortal. Por eso nos invita a hablar siempre bien, en todo momento, que de nuestra boca salgan puras cosas positivas, que no digamos cosas negativas, solo cosas agradables. Porque dice, ¿acaso de una fuente sale por el mismo conducto agua dulce y agua amarga? Nos habla de la auténtica sabiduría, de la sabiduría que viene de Dios. Dice que la sabiduría que viene de Dios es intachable y tiene 7 características. Es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. Y de todas yo quiero destacar la conciliadora. ¿Por qué? Porque así sea un pleito entre 2 niños o un pleito entre 2 naciones, hay más ventajas que desventajas que lleguen a un consenso de paz, por lo que sea que se estén peleando. Los niños por un juguete y los países por el agua o por el petróleo o por cuestiones religiosas, por lo que sea, siempre va a ser mejor llegar a un consenso. Y aquí lo señala en esos términos
pero con otras palabras. Dice, en resumen, frutos de justicia van siempre sembrados en paz para quienes trabajan por la paz. Incluso hay una bienaventuranza de Jesucristo, del sermón que dio, en donde habla de las bienaventuranzas, donde dice, bienaventurados los pacíficos, porque de ellos será el reino de los cielos y heredarán la tierra. En otro momento yo les voy a platicar de las bienaventuranzas, porque es los nuevos 10 mandamientos. Ya ven, los 10 mandamientos están en sentido negativo, redactados en sentido negativo, ¿sí? No matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, etc. Pues las bienaventuranzas están redactadas en sentido positivo. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacíficos. Y dice por qué. Pues bien, hay un premio, como tantas promesas que hay en la Biblia, para los que interceden por la paz. Hay varios consejos en este libro de Santiago. Nos dice, uno de sus consejos es que nos acerquemos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Abrámosle las puertas a Dios para que Él nos reciba. Acuérdense que una de las promesas, o 2 o 3, más de 3 hay en la Biblia, pero una de ellas que vale por muchas es: al que toca la puerta se le abrirá, el que busca encuentra. Entonces, pues sí, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Porque recuerden que Dios nos da el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Él no puede tomar esa iniciativa por nosotros, porque nos respeta tanto en ese sentido de que nos deja en libertad para elegir el bien y el mal, para elegir buscarlo o no. Nos recomienda también, este libro es un libro de recomendaciones sabias, que no hablemos mal unos de otros. Dice que el que habla mal de un hermano o lo juzga, está criticando y juzgando a la ley. Acuérdense cuál era la ley. La ley suprema es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, ¿y quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Señala también que corrige a los que hacen planes a futuro, diciendo, voy a hacer esto, voy a viajar, voy a tener, voy a comerciar. Y dice, ¿acaso lo que será mañana de ustedes? ¿Acaso saben lo que será mañana de ustedes? Dice, son vapor de agua que por un instante es perceptible y al momento se disipa. Por lo tanto, dice, por el contrario, ustedes deben de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. ¿Sí? Hace algunas exhortaciones en la parte final de su libro. Bueno, antes de eso hace una advertencia. Dice que los que se han entregado al placer, con eso se han engordado para el día de la matanza. Dice, han condenado, han asesinado al inocente y ya no les ofrece resistencia. Al final del libro nos hace algunas exhortaciones en el sentido de que esperemos con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como el campesino espera el fruto precioso de la tierra.
nos invita a esforzarnos para dar respuestas que cuando digamos sí, sea un sí, y cuando digamos no, sea un no. Y que de esta forma no seremos condenados. Que si alguno de nosotros está afligido, la respuesta es la oración. Que si alguno de nosotros está enfermo, solicitemos al presbítero que vaya a imponernos las manos. Porque dice, la oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiere cometido. ¿Cuántas de las veces el sacerdote va a una casa a dar los santos óleos y hay personas que incluso no les gusta recibir a un sacerdote para eso? Porque dice, no, es que ya da por hecho que mi familia se va a morir. Pero ese es un error, porque como lo establece el apóstol Santiago, los santos óleos también son para sanar. Muchas veces a muchas personas se les han aplicado los santos óleos y esa oración, esa imposición de ese aceite santo, sana a la persona y vive más tiempo. No es nada más para confesarlo, para bien morir. Señala que mucho puede la oración insistente del justo. Así es de que no se desanimen, amigos. Si ustedes están orando y piensan que Dios no los escucha, van a tener allí un efecto cascada o, como luego dicen, un interés compuesto. Porque cuando menos lo esperen, van a obtener una respuesta. Así es de que no se desesperen, ustedes sigan rogando, acuérdense, a Dios rogando y con el mazo dando. Por lo tanto, él dice, mucho puede la oración insistente, y pone el ejemplo del profeta Elías. Elías con fe pidió que lloviera y llovió. Y finalmente hay una promesa, como hay tantas en la Biblia, aquí hay una promesa. Dice, sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de sus muchos pecados. Pues bien, esto es todo lo que yo tengo que decirles acerca del libro de Santiago. Yo los invito a suscribirse a mi canal para que sigan aprendiendo de las escrituras, porque yo sé que muchas personas, después de que hicieron su primera comunión o su confirmación, ya no han vuelto a leer la Biblia o a comprarse un libro de catecismo o en relación con las sagradas escrituras. Entonces, pues no ocupan de leerlo todo, y yo en estos videos estoy destacando lo más importante para que todos tengamos conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros en esta vida, para que hagamos su voluntad, para que nos ayude a salvar nuestra alma y la de nuestros seres queridos, para encontrar aquí la forma de cómo recibir la bendición de Dios, cómo estar en su gracia. Porque nuestros planes no se deben de limitar a esta vida, sino también a la vida eterna. Un proyecto de vida que nada más sea para corto, mediano y largo plazo es insuficiente. Nuestro proyecto de vida debe de ser más amplio para esta vida y para la eternidad. Porque acuérdense que después de todo, la vida eterna, como su nombre lo indica, es para toda la eternidad. Y quien no quisiera estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Nada más que a veces, pues se nos olvida hacer presente a Dios en nuestra vida. Entonces, si nos estamos acordando de lo que Dios quiere mediante la lectura de la Biblia,
tengan por seguro que vamos a estar en comunicación con Dios y vamos a empezar a recibir sus bondades y sus bendiciones, porque todos necesitamos de Dios en todo momento. Bueno amigos, pues en la próxima clase los invito a suscribirse a este canal y en la próxima clase vamos a hablar del apóstol Pedro para quien guste irse documentando y que Dios los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que los ayude con su proyecto de vida y que los cuide y los libre de todo mal. Amén.